¿Qué impacto tiene esta nueva política monetaria en los Estados Unidos? Recuerden, antes tenía una política monetaria sumamente flexible, una política monetaria expansiva, muy baja tasa de interés, prácticamente era cero, estaba entre 0 y 0.25 la tasa de interés de referencia, estaban comprando continuamente bonos, eso significa inyectando liquidez, tenían una postura expansiva la política monetaria. Ahora la postura comienza a ser restrictiva, comienzan a sacar liquidez a partir del mes que viene, comienza a subir la tasa de interés, ya está entre 0.75 y 1, es probable que supere el 3% el año que viene esa tasa de interés, es decir, que va a seguir subiendo en medio punto porcentual. ¿Qué implicaciones tiene para la economía dominicana? Un aumento del costo del endeudamiento. Miren, el 22 de abril yo le comenté que ya había subido la tasa, y esto es interesante, que entren a la página de Crédito Público, www.creditopublico.gov.do. Si ustedes entran en esa página, se van a dar cuenta de que efectivamente ha subido muchísimo el costo del endeudamiento. En lo que va de año, al 22 de abril, yo le señalé que había subido en 200 puntos básicos y asocié ese incremento a la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. O sea, si usted se iba a la de 10 años, estaba en el entorno del 3%. De hecho, ahora mismo está por encima del 3%. En ese momento estaba la tasa de rendimiento en el entorno del 2.92%, es decir, 130 puntos básicos por encima de inicio de año. Pero cuando se colocó por encima del 3% de esto, inmediatamente subió ya la tasa de rendimiento de los bonos soberanos de la República Dominicana por encima del 7%. O sea que habíamos pasado primero del 4.63 que estaba al inicio de año a 6.63, 200 puntos básicos. Pero luego está por encima del 7%. Ahora mismo está por encima del 7%. El último dato que estoy viendo ahora mismo está por encima del 7%. Es decir, si nosotros salimos ahora, oigan bien, si salimos ahora a colocar deuda soberana de República Dominicana a 10 años, bono soberano a 10 años, si lo hubiésemos hecho en enero, hubiésemos colocado a 4.6%, 4.63%. Y ahora está en 7%. 7%. Obviamente. Y cuando habló esta semana, cuando habló este hombre, Jeremy Powell, subió a 7.23 la tasa. 7.23. Entonces, cuando usted observa eso, usted dice, bueno, el impacto, un aumento del costo del endeudamiento. ¿Pero qué significa un aumento del costo del endeudamiento? Significa un mayor déficit. Un mayor déficit. Recuerden que el déficit público, la parte de los intereses, entra como gasto corriente. La parte de los intereses que tiene que pagar el gobierno por la deuda, sea deuda pública interna, deuda pública externa, pero en este caso es deuda pública externa porque estaríamos hablando de que es la que usted coloca como forma de bono soberano en el mercado internacional, que ha subido en dólares a 7%. La tasa de rendimiento, es decir, la tasa de interés. Si yo salgo a colocar ahora mismo deuda, tengo que pagar ese 7%, un poquito más de 7%. Y ese 7%, obviamente, que implica entonces que tengo que pagar un mayor costo que lo tengo que registrar como gasto corriente. Ese aumento del gasto corriente, pues obviamente que me va a generar una presión sobre el déficit público. Esa presión sobre el déficit público, entonces es algo que me hace que sea mayor, entonces, las necesidades de financiamiento. Es decir, que como me aumenta el déficit, tengo que aumentar el financiamiento. Pero aumentar el financiamiento, eso me hace que entonces aumente mi nivel de deuda pública con relación al Producto Interno Bruto. Y ese aumento del nivel de deuda pública con relación al Producto Interno Bruto me aumenta el nivel de riesgo. Y si aumenta el nivel de riesgo, aumenta la prima de riesgo que tiene que pagar República Dominicana. Y si aumenta la prima de riesgo, dada la tasa de interés de los Estados Unidos, entonces aumenta nuevamente la tasa de interés. Es decir, que hay un efecto de segunda vuelta sobre la tasa de interés. Y eso es algo muy negativo para el país. Así las cosas, se puede decir que esa política monetaria que está ejecutando la Reserva Federal nos repercute a nosotros. Y esa política monetaria que está ejecutando es porque ha habido un fuerte incremento de los precios de los combustibles, ha habido un fuerte incremento de los precios de los alimentos, que se explica, uno, porque la pandemia obligó a la puesta en marcha de políticas monetarias expansivas, políticas fiscales expansivas, y esto generó, junto con la guerra de Ucrania, choques por el lado de la oferta
y fuertes incrementos de los precios, fuera del control de países como República Dominicana. Nosotros no tenemos vela en el entierro de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, pero tenemos que pagar un precio de los combustibles de $108. Por cada dólar que sube el precio de los combustibles, nosotros tenemos que pagar, República Dominicana, $50 millones al año. Para que ustedes vean, imagínense que usted tiene un precio que hubiésemos estado pagando promedio, $60. Y ahora tenemos que pagar, por ejemplo, en vez de ser 60, tenemos que pagar $110. Son $50 de diferencia. $50 de diferencia significaría 2.500 millones de dólares al mes que se van del país, que son recursos que pudimos haber utilizado para consumir, para invertir, para fiestar, para gozárnoslo. Lo tenemos que mandar afuera. Usted me dirá, no, pero si nos endeudamos, le mandamos eso. Pero y después, tarde o temprano tenemos que pagarlo. O sea, fíjense, una guerra que nosotros no tenemos vela en ese entierro. Tenemos que buscar 2.500 millones de dólares. Usted me dirá, bueno, Jaime, no todo el efecto es por la guerra. Correcto, correctísimo. Pero lo que se esperaba, que el efecto provocado por la pandemia y la disrupción de la cadena de suministro iba a ir disminuyendo. Y no ha disminuido porque la guerra entonces entró a partir del 24 de febrero y eso hizo que todos los precios aceleraran y se colocaran por encima de los $100 y que los precios de los alimentos subieran. Y eso tiene repercusiones para países como la República Dominicana, países pequeños para la República Dominicana. Si a eso ahora usted se le añade el incremento de las tasas de interés de los grandes países, entonces óigame bien una cosa, eso puede ser muy doloroso para nuestros países. Recuerden algo, algo similar sucedió en la década de los 80. Algo similar sucedió en la década de los 80 y esa década se llamó la década perdida de América Latina. Duro, muy duro, muy duro. Ojalá que eso no ocurra. Ojalá que eso no ocurra. Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.